En un tiempo inmemorial, bajo los cielos vastos y las estrellas incontables de Canaán, vivía un hombre llamado Abraham. Su rostro, surcado por los años, reflejaba la sabiduría de una vida vivida con devoción, y sus ojos, aunque a veces melancólicos, brillaban con una fe inquebrantable. Junto a él, su amada esposa, Sara, cuyo cabello plateado enmarcaba una sonrisa que había conocido tanto la alegría como la espera. Ambos habían caminado por la vida anhelando un hijo, una promesa divina que parecía tardar en llegar, una esperanza que, a pesar de todo, nunca se extinguía en sus corazones. El hogar de Abraham no era un simple campamento, era un refugio de paz, bañado por la luz dorada del atardecer que teñía las tiendas de tonos ámbar y rojizos. Los interiores, acogedores y llenos de vida, resonaban con el murmullo de las oraciones y el suave crepitar del fuego. Las ovejas pastaban en los valles cercanos, sus balidos distantes mezclándose con el canto de los pájaros, creando una sinfonía de tranquilidad. Abraham, un pastor de almas y de rebaños, sentía la presencia de Dios en cada brisa que acariciaba los olivos centenarios, en cada amanecer que pintaba el horizonte con promesas renovadas. Pero la promesa más grande, la de un heredero, era la que más pesaba en sus corazones. Dios le había hablado a Abraham, prometiéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Cómo podría ser esto? Si Sara era estéril y ambos habían superado la edad de la procreación. Sin embargo, Abraham creyó. Su fe no era ciega, sino profunda, anclada en la certeza de que el Señor de los cielos y la tierra cumpliría su palabra. Y así fue. En un milagro que desafió toda lógica humana, Sara concibió y dio a luz a un hijo, al que llamaron Isaac, que significa risa. El nacimiento de Isaac fue como un amanecer en sus vidas, un torrente de alegría que inundó cada rincón de su existencia. Las tiendas, antes silenciosas, ahora se llenaban con la risa cristalina del niño, el suave arrullo de Sara y la mirada de asombro y gratitud de Abraham. Isaac creció bajo el sol de Canaán, un niño de ojos vivaces y espíritu juguetón. Abraham lo observaba correr entre los rebaños, su pequeña figura una explosión de energía y curiosidad. Cada gesto de Isaac, cada pregunta inocente, cada abrazo espontáneo, era un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios. El amor de Abraham por su hijo era inmenso, un amor paternal que se había gestado durante décadas de espera y que ahora florecía con una intensidad que lo abarcaba todo. Isaac no era solo su hijo, era la encarnación de la promesa divina, el futuro de su linaje, la alegría de su vejez. Su vida era un testimonio de la gracia de Dios, y Abraham se sentía el hombre más bendecido de la tierra. Los años pasaron, y la vida de Abraham y su familia transcurría en una armonía casi perfecta, un reflejo de la paz que la fe en Dios les brindaba. Isaac, ahora un joven, había heredado la nobleza de su padre y la dulzura de su madre. Sus días estaban llenos de aprendizaje, de ayudar en el pastoreo y de escuchar las historias de su padre sobre el Dios que había obrado tantos milagros en sus vidas. Abraham veía en Isaac no solo a su hijo, sino al futuro de una nación, al portador de la promesa. Su corazón se hinchaba de orgullo y de un amor tan profundo que a veces le parecía que su propia alma estaba ligada indisolublemente a la de su primogénito. Pero la vida, incluso la más bendecida, a veces presenta pruebas que desafían la comprensión humana, momentos que exigen una fe que va más allá de lo imaginable. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, una voz resonó en el corazón de Abraham. No fue un trueno ni un susurro en el viento, sino una certeza inquebrantable que penetró hasta lo más profundo de su ser. Era la voz de Dios, y lo que esa voz le pidió heló la sangre en sus venas, detuvo el aliento en su pecho y quebró la paz de su alma. «Abraham», dijo la voz con una autoridad que no dejaba lugar a dudas, «toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». El mundo de Abraham se detuvo. Las palabras
resonaron en su mente como campanas fúnebres, cada una un golpe devastador. Isaac, su Isaac, el hijo de la promesa, el milagro de su vejez, el centro de su amor. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía Dios, el Dios de amor y misericordia, pedir tal cosa? La imagen de Isaac, sonriendo, jugando, durmiendo pacíficamente, se proyectó en su mente y un dolor agudo, insoportable, se apoderó de él. Su corazón se contrajo y sintió como si una mano invisible le estrujara el alma. La noche que siguió fue la más larga y oscura de su vida. El sueño lo eludió y cada sombra en su tienda parecía tomar la forma de su hijo, cada susurro del viento el eco de la terrible orden. Luchó con Dios en el silencio de su corazón, con lágrimas que no se atrevía a derramar, con preguntas que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Era esto una prueba? ¿Una cruel broma? ¿O acaso había malentendido la voz divina? Pero en lo más profundo de su ser sabía que no había error. La voz era clara, la orden inequívoca. Al amanecer, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por la vigilia, Abraham tomó una decisión que desafiaba toda lógica, toda emoción humana, pero que nacía de una fe que había sido forjada en décadas de obediencia. Si Dios lo pedía, él lo haría. No entendía, no podía comprender la razón, pero confiaba en que el Señor, quien había dado a Isaac, también tenía un propósito en pedirlo de vuelta. La obediencia de Abraham no era ciega, sino una entrega total a la voluntad de aquel en quien había depositado toda su vida. Con el corazón desgarrado, pero con una determinación férrea, se levantó, sin decir una palabra a Sara, para no añadirle un dolor que él apenas podía soportar. Abraham preparó el asno, cortó la leña necesaria para el holocausto, cada golpe del hacha resonando como un eco de su dolor interno. Llamó a 2 de sus siervos más leales y, con una voz que apenas lograba mantener firme, le dijo a Isaac que se preparara para un viaje. Isaac, con su inocencia juvenil, se mostró entusiasmado, creyendo que irían a adorar a Dios en algún lugar especial, como solían hacer. La partida fue silenciosa, el sol naciente proyectando largas sombras que parecían presagiar la oscuridad que se cernía sobre el corazón de Abraham. Sara los despidió con una sonrisa, sin saber que su hijo, su risa, estaba a punto de ser ofrecido en el altar de la fe. Abraham se despidió de ella con un abrazo más largo de lo habitual, un abrazo cargado de un amor y un dolor que no podía expresar. El viaje a la tierra de Moría duró 3 días, 3 días de silencio, de pensamientos tortuosos, de una lucha interna que consumía a Abraham. El paisaje de Canaán, normalmente fuente de consuelo, ahora parecía indiferente a su agonía. Los senderos polvorientos se extendían ante ellos, cada paso un avance hacia lo inevitable. Isaac caminaba a su lado, su figura esbelta y llena de vida, ajena al destino que les esperaba. A veces, el joven se volvía hacia su padre, sus ojos brillantes de curiosidad. «Padre», preguntaba, «¿a dónde vamos? ¿Y por qué llevamos tanta leña?» Abraham respondía con monosílabos, su voz ronca, su mirada fija en el horizonte. «Dios proveerá, hijo mío». Era su única respuesta, una frase que era tanto una declaración de fe como un intento desesperado de consolar su propio corazón. El segundo día, el sol se puso en un cielo de fuego, tiñendo las nubes de púrpura y naranja, un espectáculo de belleza que Abraham apenas notó. Su mente estaba en un torbellino de emociones, amor por Isaac, obediencia a Dios y una desesperación que amenazaba con ahogarlo. Rezó no para que la orden fuera revocada, sino para tener la fuerza de cumplirla. Rezó por Isaac, por Sara, por sí mismo. Rezó por la fe, esa fe que ahora era su único ancla en un mar de incertidumbre. La noche trajo consigo un frío que calaba los huesos, pero el frío en el corazón de Abraham era mucho más intenso. Al tercer día, divisaron a lo lejos el monte que Dios le había indicado. Su cima se alzaba majestuosa contra el cielo azul, un lugar sagrado y para Abraham el escenario de su prueba definitiva. «Quédense aquí con el asno», dijo Abraham a sus siervos.
su voz apenas un susurro. El muchacho y yo iremos hasta allí para adorar, y luego regresaremos a ustedes. La mentira, piadosa y necesaria, le quemó la garganta, pero no había otra forma de protegerlos de la verdad. Tomó la leña y la puso sobre los hombros de Isaac. Él mismo tomó el fuego y el cuchillo. Juntos, padre e hijo, comenzaron la ascensión, una procesión silenciosa hacia el altar del sacrificio. Isaac, con la leña a cuestas, caminaba con la ligereza de la juventud, mientras Abraham, con el peso del mundo en su alma, avanzaba con pasos lentos y pesados. La cima del monte era un lugar desolado, barrido por el viento, pero con una vista impresionante de las tierras de Canaán. Allí, bajo el cielo inmenso, Abraham comenzó a construir el altar. Cada piedra que colocaba era un acto de obediencia, cada movimiento una oración silenciosa. Isaac lo observaba, su curiosidad mezclada con una creciente inquietud. El silencio era denso, solo roto por el sonido de las piedras al ser colocadas y el viento silbando entre los riscos. Cuando el altar estuvo listo, Isaac, con la inocencia que solo un niño puede poseer, hizo la pregunta que Abraham había temido desde el momento en que escuchó la voz de Dios. «Padre», dijo, su voz suave y clara, «aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Abraham se volvió hacia su hijo, y por un instante su resolución flaqueó. Los ojos de Isaac, llenos de confianza, lo miraban fijamente. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Abraham, un rastro de dolor en su rostro curtido. «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío», respondió, su voz apenas audible, quebrada por la emoción. Pero esta vez, sus palabras no eran solo una declaración de fe, sino una profecía que él mismo no comprendía del todo. Con manos temblorosas, Abraham tomó a Isaac. El joven, sintiendo la solemnidad del momento, no opuso resistencia. Con un dolor que desgarraba su alma, Abraham ató a su hijo, el hijo de su promesa, el hijo de su amor, y lo colocó sobre la leña del altar. Los ojos de Isaac, ahora llenos de una mezcla de confusión y confianza, se encontraron con los de su padre. En ese instante, Abraham vio reflejado en ellos todo su amor, toda su esperanza, todo su futuro. El corazón de Abraham latía con una fuerza brutal en su pecho. Levantó el cuchillo, su mano temblaba, pero su voluntad era firme. Sus ojos se cerraron por un instante. Una lágrima más se escapó, y en ese momento de agonía suprema se preparó para cumplir la orden divina. El sol de la mañana, que antes había sido cálido y prometedor, ahora parecía frío y distante, un testigo silencioso de un sacrificio inimaginable. El aire se volvió denso, cargado de la tensión del momento. Abraham, con el cuchillo en alto, estaba a punto de cumplir el acto más difícil de su vida, un acto que pondría a prueba no solo su fe, sino la esencia misma de su humanidad. El filo del cuchillo brilló por un instante bajo la luz del sol, un destello de acero que parecía cortar el aire mismo. Pero justo en el instante en que el cuchillo estaba a punto de descender, una voz poderosa y clara, que resonó desde los cielos y llenó el monte de Moría, detuvo el tiempo. «Abraham, Abraham». La voz era la de un ángel del Señor, llena de urgencia y autoridad. Abraham detuvo su mano. Su corazón dio un vuelco y sus ojos se abrieron de golpe, llenos de asombro y una esperanza repentina. El ángel, bañado en una luz celestial que disipó la oscuridad de su agonía, continuó: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo». El alivio inundó a Abraham como una ola gigantesca, barriendo el dolor y la desesperación. Sus rodillas flaquearon y el cuchillo cayó de su mano, resonando contra las piedras del altar. Miró a Isaac, quien lo observaba con una mezcla de sorpresa y alivio, y vio en sus ojos la vida, la promesa, el futuro. Las palabras del ángel fueron como un bálsamo para su alma herida, revelando la verdadera naturaleza de la prueba. No era un sacrificio de vida lo que Dios quería,
sino un sacrificio de voluntad, una demostración de fe absoluta. Dios no quería la muerte de Isaac, sino el corazón de Abraham, su obediencia incondicional. Abraham levantó la vista, y allí, enredado en un espeso matorral cercano, vio un carnero provisto por Dios mismo, el cordero para el holocausto. Con manos que aún temblaban, pero ahora de gratitud y alegría, desató a Isaac. El abrazo que le dio a su hijo fue el más tierno y profundo de su vida, un abrazo que contenía todo el amor que había temido perder, toda la gratitud por la misericordia divina. Isaac, liberado y seguro, se aferró a su padre, la confusión dando paso a la alegría. Abraham tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Una vez más, la voz del ángel del Señor resonó desde los cielos, reafirmando la promesa divina: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El viaje de regreso fue muy diferente al de ida. El sol brillaba con un calor reconfortante. Las brisas susurraban promesas, y el corazón de Abraham estaba lleno de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Caminaba junto a Isaac, su mano sobre el hombro de su hijo, sintiendo la calidez de su presencia. La fe de Abraham no solo había sido probada, sino que había sido purificada y fortalecida. Había aprendido que la obediencia a Dios, incluso cuando es dolorosa e incomprensible, siempre conduce a una revelación más profunda de su amor y su sabiduría. Había comprendido que Dios nunca pide algo sin un propósito mayor, y que su amor es infinitamente más grande que cualquier sacrificio que Él pueda demandar. La historia de Abraham y su fe se convirtió en un faro para todas las generaciones, un testimonio de la verdad de que la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la obediencia a pesar de ellas. Es la confianza inquebrantable en un Dios que provee, que redime y que cumple sus promesas. Abraham, el padre de la fe, regresó a su hogar, un hombre transformado, con una comprensión más profunda del corazón de Dios y un amor por su hijo que ahora era aún más precioso. Y así, bajo los cielos de Canaán, la promesa de Dios continuó, un legado de fe que resonaría a través de los siglos, inspirando a todos aquellos que buscan la verdad y la provisión divina.